Hace 3 años que mi vecina Elvira y yo solo nos saludamos por el interfono. 80 años, vive sola, nunca sale. En todo ese tiempo, jamás tocó mi puerta. Jamás. Ni cuando había ruido en el pasillo, ni cuando cortaron el agua, ni cuando el edificio entero se quedó sin luz 3 horas seguidas en pleno invierno. Nada. Elvira era como una presencia silenciosa al otro lado del pasillo, alguien que existe pero que no interfiere, alguien que uno sabe que está ahí pero que nunca espera ver de verdad. Por eso cuando escuché los golpes en mi puerta a las 4 de la mañana, no imaginé que era ella. Pensé en cualquier otra cosa antes de pensar en Elvira. Pensé en un vecino del piso de arriba, pensé en alguna emergencia del edificio, pensé incluso en que estaba soñando y que los golpes eran parte de algo que mi cabeza había fabricado en la oscuridad. Pero no. Cuando abrí la puerta y la vi ahí, en el pasillo, temblando, con los ojos abiertos de una forma que nunca había visto en ninguna persona viva, supe de inmediato que algo estaba muy, muy mal. Me miró fijo, directo a los ojos. Y con una voz que todavía escucho cada vez que cierro los ojos por la noche, me dijo las palabras que partieron mi vida en dos. Tu esposa no murió en el accidente. Ella está viva. La vi entrando a tu apartamento anoche mientras tú dormías. Se quedó ahí, mirándome, esperando. Y yo no pude decir nada. No pude moverme. No pude respirar bien. Porque mi esposa llevaba 8 meses muerta. Yo mismo había firmado los documentos. Yo mismo había organizado el funeral. Yo mismo había llorado sobre una tumba con su nombre grabado en piedra. Y esta mujer, esta anciana que en 3 años no había cruzado el pasillo ni una sola vez, me estaba diciendo que Regina estaba viva. Que había entrado a mi casa. Con llave. De noche. Mientras yo dormía sin saber nada. No sé cómo describir con precisión lo que sentí en ese momento. No fue miedo, al menos no al principio. Fue algo más profundo, más raro, más difícil de nombrar. Fue como si el suelo desapareciera debajo de mis pies y yo quedara suspendido en el aire sin ningún punto de referencia. Como cuando uno recibe una noticia tan grande que el cerebro simplemente se niega a procesarla y elige el silencio antes que el colapso. Porque hay golpes que el cuerpo no sabe cómo recibir. Y ese fue uno de ellos. Mi nombre es Oscar. Tengo 43 años. Y lo que voy a contarles esta noche es la historia más perturbadora, más dolorosa y más incomprensible que he vivido en toda mi vida. Una historia que empezó con una muerte que creí real, y que terminó con una verdad que ojalá nunca hubiera descubierto. Regina y yo nos conocimos en una época en que los dos éramos personas muy distintas a las que acabamos siendo. Ella era más joven, más impulsiva, tenía esa energía particular que te arrastra sin que te des cuenta, esa forma de entrar a un lugar y hacer que todo cambie de temperatura. Yo era más tranquilo, más reservado, el tipo de hombre que prefiere una noche en casa antes que una fiesta ruidosa, que disfruta el silencio y los rituales pequeños de la vida cotidiana. Nos complementábamos, o al menos eso creíamos. Nos casamos a los 2 años de conocernos, compramos este apartamento juntos, construimos una vida de esas que desde afuera parecen ordenadas y completas. Y en muchos sentidos lo era. No éramos perfectos, claro que no. Teníamos nuestras tensiones, nuestros silencios incómodos, nuestras discusiones que a veces duraban más de lo que debían. Pero éramos reales. Teníamos conversaciones de verdad, teníamos momentos de verdad, teníamos una historia construida ladrillo a ladrillo durante 12 años. Por eso cuando el accidente ocurrió, cuando me llamaron ese martes por la noche con esa voz plana y cuidadosa que usan cuando las noticias son irreversibles, una parte de mí simplemente no pudo conectar lo que estaba escuchando con la realidad. El accidente sucedió en una carretera que Regina recorría casi todos los días para volver del trabajo. Una ruta que conocía de memoria, que había manejado cientos de veces en todo tipo de condiciones. La versión oficial decía que perdió el control del vehículo, que el coche salió de la carretera, bajó por un talud pronunciado y se incendió casi de inmediato. Los bomberos tardaron más de 40 minutos en poder acercarse lo suficiente. Cuando llegué al hospital esa noche, ya no había nada que hacer. El forense me recibió con esa expresión que uno aprende a reconocer aunque nunca haya querido aprenderla, esa mezcla fría de profesionalismo y lástima contenida. Me explicó lo que habían podido recuperar. Me explicó por qué la identificación había sido parcial. Me explicó, con palabras lentas y elegidas con cuidado, que el fuego había hecho su trabajo antes de que cualquier intervención fuera posible. Firmé los documentos esa misma noche. No recuerdo cómo llegué a casa después. No recuerdo si manejé, si tomé un taxi, si alguien me acompañó.
Solo recuerdo que cuando entré al apartamento y vi las cosas de Regina todavía en su lugar, su taza en el escurridor, su chaqueta colgada detrás de la puerta, sus zapatos alineados junto al sofá, algo dentro de mí se apagó de una manera que pensé que sería permanente. Los meses que siguieron fueron los más largos y más grises de mi vida. Me levantaba, iba al trabajo, volvía a casa, intentaba dormir. Me levantaba otra vez. Repetía, como un mecanismo que sigue funcionando por inercia aunque ya no tenga ningún propósito real. Mis compañeros decían que era valiente. Mi familia decía que era fuerte. Yo no me sentía ninguna de esas cosas. Me sentía hueco, vaciado de adentro hacia afuera, de una forma que no tiene nombre preciso en ningún idioma que yo conozca. Dejé de cocinar con ganas. Dejé de limpiar con el mismo cuidado de antes. Dejé de contestar llamadas que no eran estrictamente necesarias. El apartamento, que alguna vez fue un lugar vivo, lleno de ruido y de los pequeños sonidos cotidianos de dos personas construyendo algo juntas, se fue convirtiendo en algo quieto y pesado de una manera que duele físicamente si uno le presta demasiada atención durante demasiado tiempo. Fue en ese contexto, en esa vida reducida a lo mínimo, donde Elvira existía para mí como poco más que una voz. Buenos días, Oscar. Buenas noches, Elvira. Un saludo por el interfono que cruzaba el pasillo sin llegar a ningún lado. 3 años de eso. 3 años sin que ella abriera su puerta, sin que yo supiera realmente cómo era su cara de cerca, sin que intercambiáramos nada más que esas palabras breves y mecánicas que sirven para recordarle al otro que uno sigue existiendo. Nunca me pregunté demasiado por ella. Nunca me detuve a pensar que veía a Elvira desde su ventana, que escuchaba a través de las paredes, que notaba desde ese silencio suyo tan profundo y tan constante. No me hice esas preguntas. Tendría que haberlas hecho. Porque Elvira, desde su quietud de 80 años y su vida recluida en ese apartamento que casi nunca abandona, había visto algo. Algo que yo no vi. Algo que nadie más vio. Y esa madrugada, a las 4 en punto, decidió que ya no podía quedarse callada. Cruzó el pasillo por primera vez en 3 años, levantó la mano, golpeó mi puerta, y cuando yo abrí con los ojos todavía cargados de sueño, me dijo algo que destruyó en segundos los 8 meses que había pasado intentando aprender a vivir sin Regina. Tu esposa no murió en el accidente. Ella está viva. La vi entrando a tu apartamento anoche mientras tú dormías. Y desde ese momento, nada volvió a ser lo mismo. Me quedé parado en el umbral durante lo que debieron ser varios segundos, pero que se sintieron como minutos enteros. Elvira seguía ahí, frente a mí, con esa expresión que no era de miedo exactamente, sino de algo más urgente, más desesperado, como la expresión de alguien que carga con una información demasiado pesada y ya no puede seguir sosteniéndola sola. Tenía el cabello blanco algo revuelto, llevaba una bata de color oscuro y pantuflas que parecían demasiado grandes para sus pies. Las manos le temblaban levemente. No era el temblor de la edad, ese temblor suave y constante que uno asocia con los años. Era otro tipo de temblor. El de alguien que vio algo que no debería haber visto y que no sabe bien cómo vivir con eso. La invité a pasar. No sé bien por qué lo hice de manera tan automática, supongo que fue el instinto, la costumbre básica de abrir la puerta cuando alguien llega temblando a las 4 de la mañana. Ella dudó un momento, miró hacia adentro del apartamento como si esperara encontrar algo ahí, y luego entró despacio, con pasos cortos y cuidadosos, como si el suelo pudiera romperse. Me pidió un vaso de agua. Se lo di. Se sentó en el borde del sofá, con la espalda recta, las manos alrededor del vaso, y me miró de esa forma que tienen las personas mayores cuando están a punto de decirte algo importante, esa forma que combina seriedad y una especie de tristeza anticipada por lo que sus palabras van a hacerle al otro. Le pregunté qué había visto exactamente. Y ella me lo contó. Dijo que la noche anterior, alrededor de la 1:30 de la madrugada, se había despertado porque no podía dormir. Eso le pasaba seguido, me explicó, la edad le había robado el sueño profundo y ahora dormía a ratos, ligeramente, con esa vigilia intermitente que ella describió como vivir siempre en el borde de las cosas. Se levantó a tomar agua, igual que yo esa noche, y al pasar por su entrada escuchó un sonido en el pasillo. No un golpe, no un ruido fuerte. Algo suave. El sonido de una llave entrando en una cerradura. Me dijo que conocía ese sonido perfectamente porque el silencio de su apartamento a esas horas era tan absoluto que cualquier cosa que viniera del pasillo llegaba con una claridad casi molesta. Y el sonido venía de mi puerta. Elvira dijo que abrió apenas su puerta, solo 1 centímetro, lo suficiente para ver sin ser vista. Y vio a una mujer. Una mujer de espaldas, de cabello oscuro, con una bolsa colgada al hombro.
La vio abrir mi puerta con llave, entrar, y cerrar detrás de ella sin hacer ruido. Sin dudar. Con la naturalidad de alguien que conoce exactamente a dónde va y sabe que tiene todo el derecho de estar ahí. Elvira me dijo que esperó. Que se quedó con la puerta entreabierta durante varios minutos, con el corazón golpeándole fuerte en el pecho, esperando ver si algo más ocurría. Pero no salió nadie. La mujer entró y no volvió a salir, al menos no mientras Elvira estuvo mirando. Le pregunté si estaba segura de lo que había visto. Si no podría haber sido un sueño, una confusión, algo que su cabeza había construido entre el sueño y la vigilia. Me miró con una paciencia que me hizo sentir pequeño. Me dijo que tenía 80 años, no demencia, que sabía perfectamente distinguir lo que veía de lo que soñaba. Y luego me dijo algo que me heló por completo. Me dijo que la mujer se parecía a Regina, que no podía asegurarlo con certeza porque solo la había visto de espaldas y en la penumbra del pasillo, pero que había algo en la forma de moverse, en la manera en que llevaba el cuerpo, que le recordó a ella. Que por eso había esperado toda la noche antes de tocar mi puerta. Que había pasado horas diciéndose a sí misma que era una coincidencia, que estaba confundida, que no tenía sentido. Pero que al final no pudo quedarse callada. Cuando Elvira se fue, cerré la puerta y me quedé solo en el apartamento con esa información flotando en el aire como algo que no tiene donde posarse. Me dije a mí mismo que era imposible. Me lo dije con todas las palabras disponibles, con toda la lógica que pude reunir a las 4:30 de una madrugada. Regina estaba muerta. Yo lo sabía. Había pruebas. Había documentos. Había un proceso legal completo que lo certificaba. Las personas no fingen su propia muerte. Las personas no desaparecen y vuelven 8 meses después a entrar de noche a sus propios apartamentos sin decir nada. Eso no ocurre en la vida real. Eso ocurre en las películas, en las novelas, en los lugares donde la realidad no tiene que rendir cuentas ante nada. Pero aún así, me paré en el centro del apartamento y miré todo a mi alrededor. No sé qué esperaba encontrar. Tal vez nada. Tal vez le estaba haciendo solo para poder decirme después que había revisado y que todo estaba igual, que Elvira había tenido un sueño muy vívido y que yo podía volver a la cama y seguir con mi vida. Fui al dormitorio primero. La cama estaba como la había dejado, las sábanas revueltas de mi lado, el otro lado intacto como siempre, como llevaba 8 meses estando. El armario cerrado. Las cosas en su lugar. Fui al baño. Todo igual. Fui a la cocina. La taza que había usado la noche anterior seguía en el escurridor. El vaso de agua que yo mismo había dejado en la mesada seguía ahí. Nada fuera de lugar. Nada que justificara lo que Elvira me había dicho. Volví al salón y me senté en el sofá, en el mismo lugar donde ella había estado minutos antes. Miré la puerta de entrada. Estaba cerrada con llave, como siempre. Tenía el pestillo puesto, como siempre. Intenté respirar de manera normal y convencerme de que todo estaba bien. Pero había algo. Una pequeña cosa que mi cerebro había registrado sin que yo le diera importancia todavía, algo que flotaba en el borde de mi percepción sin terminar de aterrizar. Un olor. Muy leve, casi imperceptible, pero ahí. Un olor que conocía. Que había conocido durante 12 años. El perfume que Regina usaba, una fragancia particular que ella misma mezclaba con otra crema, una combinación que yo nunca había olido en ninguna otra persona en toda mi vida. Estaba ahí, en el aire del apartamento, suave y brevísimo, como el rastro de algo que estuvo presente hace poco y que el aire todavía no ha terminado de borrar del todo. Me dije que era mi imaginación. Me dije que el cerebro hace esas cosas cuando uno está privado de sueño y emocionalmente alterado. Me dije que había escuchado el nombre de Regina hacía 20 minutos y que por supuesto mi mente estaba fabricando sensaciones para acompañar esa perturbación. Me lo dije, lo creí, o intenté creerlo. Apagué la luz, volví a la cama, me tapé hasta la cabeza y cerré los ojos con la determinación un poco desesperada de alguien que necesita que la noche termine cuanto antes. Pero no pude dormir. Y mientras estaba ahí, inmóvil, con los ojos cerrados y la oscuridad encima, el olor seguía ahí. Quieto, persistente, real. Amanecí sin haber dormido. La luz entró por las persianas en franjas finas y amarillas, y yo seguía en la misma posición de horas antes, con los ojos abiertos en el techo, con la cabeza girando sobre las mismas preguntas sin encontrar ninguna salida. Me levanté despacio, fui a la cocina, puse agua a calentar de manera mecánica, y mientras esperaba me quedé parado frente a la ventana mirando la calle sin ver nada en realidad. La ciudad ya estaba despertando. Los primeros coches, los primeros ruidos,
esa actividad gradual que cada mañana le recuerda a uno que el mundo sigue funcionando aunque uno por dentro esté completamente detenido. Intenté ordenar los pensamientos. Me dije que lo razonable era ignorar lo que Elvira me había dicho y seguir con mi día. Que una anciana de 80 años que casi no sale de su apartamento y que duerme mal había visto algo confuso en la penumbra del pasillo a la 1:30 de la madrugada, y que su cerebro, por alguna razón que tenía más que ver con el sueño que con la realidad, lo había convertido en algo que no era. Eso era lo razonable. Eso era lo que cualquier persona en mi situación debería pensar. Y sin embargo, mientras me decía todo eso, mientras construía ese argumento con toda la solidez que podía reunir, una parte de mí estaba haciendo otra cosa. Una parte de mí estaba recordando el olor. Porque el olor seguía ahí esa mañana. No tan fuerte como la noche anterior, o tal vez igual de fuerte, y yo simplemente lo estaba percibiendo con más claridad ahora que no estaba paralizado por el shock. Era el perfume de Regina. No uno parecido. No una fragancia similar que el cansancio y la tensión hubieran transformado en algo familiar. Era exactamente ese olor. Esa combinación específica que ella creaba mezclando dos productos distintos, una costumbre suya que yo siempre había encontrado encantadora y un poco excesiva al mismo tiempo. Lo conocía demasiado bien para confundirme. 12 años de ese olor en las sábanas, en su ropa, en su lado del baño. 12 años son demasiados para equivocarse. Me serví el café y fui al dormitorio. No sé exactamente qué estaba buscando, pero algo me empujaba a mirar de nuevo con más calma, con más detalle, con los ojos de alguien que no está medio dormido y en shock, sino de alguien que está buscando algo de verdad. Me paré en el centro de la habitación y miré todo despacio. La cama, el armario, la mesita de noche, las cortinas. Todo igual. Todo en su lugar. Fui al baño. Me lavé la cara, me miré en el espejo un momento más de lo necesario, como si mi propio reflejo pudiera decirme algo útil. Y fue entonces, mientras me secaba las manos con la toalla, cuando noté la primera cosa. La toalla del lado de Regina. La que yo había dejado doblada en el toallero de su lado del baño hace 8 meses, el día después del accidente, y que no había vuelto a mover desde entonces porque moverla me parecía una forma de borrarla, una pequeña traición que no estaba listo para cometer. Esa toalla estaba húmeda. Me quedé mirándola sin tocarla durante varios segundos. Pensé que me estaba equivocando. Pensé que tal vez la había rozado sin darme cuenta la noche anterior cuando estaba revisando el baño en la oscuridad. Pensé en la humedad ambiental, en el vapor del café, en cualquier explicación que pudiera hacer que esa toalla húmeda tuviera sentido dentro del mundo ordenado y predecible en el que yo necesitaba seguir viviendo. Pero la toqué con los dedos, despacio, y no había ninguna duda. Estaba húmeda de verdad. Húmeda como si alguien la hubiera usado hacía pocas horas. Salí del baño con las piernas un poco menos firmes que antes. Me senté en el borde de la cama y traté de pensar con claridad. 1 más 1. Elvira dice que vio a una mujer entrar con llave. Hay un olor que conozco demasiado bien flotando en el apartamento. Y ahora una toalla húmeda en un baño donde vive una sola persona que no usó ese toallero. 3 cosas. 3 cosas pequeñas, cada una de ellas explicable por separado si uno se esfuerza lo suficiente. Pero juntas formaban algo que mi cerebro ya no podía desactivar tan fácilmente. Fui a la entrada y revisé la cerradura. No había señales de que hubiera sido forzada. Ningún rasguño nuevo, ningún daño visible. Lo cual significaba 2 cosas posibles: o la persona que Elvira vio tenía una llave original, o Elvira no vio nada. Y yo ya no estaba tan seguro de cuál de las 2 opciones prefería que fuera verdad. Revisé mentalmente quién tenía llaves de mi apartamento. Yo, Regina, que llevaba 8 meses muerta. Y Ernesto, su hermano, que se las había quedado después del accidente por si yo necesitaba ayuda con algo en esa época en que yo no estaba en condiciones de hacerme cargo de nada solo. Ernesto. No había hablado con él en semanas. Nos habíamos ido distanciando de manera gradual y casi natural después del duelo, como suele pasar con los lazos que se construyen alrededor de una persona y que se aflojan cuando esa persona ya no está. No había ningún conflicto entre nosotros, ninguna pelea. Simplemente el silencio que crece cuando lo único que une a 2 personas ha desaparecido. Pero él tenía llave. Y en ese momento eso me pareció relevante de una forma que no supe bien cómo procesar todavía. Me cambié, tomé las llaves y bajé al vestíbulo del edificio. Quería ver las cámaras. El edificio tenía un sistema de seguridad básico, 2 cámaras en el vestíbulo y una en el pasillo del 3er piso, que era mi piso. No eran cámaras de gran calidad, pero registraban.
Siempre habían registrado. El encargado del edificio, un hombre callado y eficiente que abría a las 8 en punto todas las mañanas, llegó mientras yo estaba esperando junto a la puerta. Le expliqué que necesitaba revisar las grabaciones de la noche anterior. Me miró con una expresión que mezclaba curiosidad y una discreción profesional que le agradecí. Me dijo que podía mostrarme lo que había, que el sistema guardaba 48 horas antes de sobreescribir. Nos sentamos frente a la pequeña pantalla en el cuarto de seguridad, que era poco más que un armario con una silla y un monitor viejo. Avanzamos la grabación hasta la 1:15 de la madrugada. Y ahí estaba, con una claridad que no esperaba, con una nitidez que hizo que se me cortara la respiración de golpe. Una figura, una mujer, de espaldas, con cabello oscuro recogido, una bolsa al hombro, caminando por el vestíbulo con pasos rápidos y seguros hacia el ascensor. La cámara del vestíbulo la captó durante unos 4 o 5 segundos. No fue suficiente para ver el rostro, pero fue suficiente para saber que Elvira no había soñado nada. Y entonces revisamos la cámara del pasillo del tercer piso. Y ahí la imagen fallaba. Justo en el tramo que correspondía a mi puerta, la grabación mostraba una interrupción. No una falla técnica de esas que producen ruido o pantalla en negro. Una interrupción limpia. Como si alguien supiera exactamente dónde estaba la cámara y exactamente cómo evitar ser grabado frente a esa puerta. 20 minutos de grabación del pasillo simplemente no existían. Antes y después de esos 20 minutos, todo normal. En esos 20 minutos, nada. Me quedé mirando la pantalla con una sensación extraña que no era exactamente miedo, pero que se le parecía mucho. Porque una cosa es que una anciana te diga algo en la madrugada, y otra cosa muy distinta es ver con tus propios ojos que alguien entró a tu edificio esa noche. Que la grabación fue manipulada con un conocimiento que no es casual. Que quien hizo esto sabía lo que estaba haciendo. Que no fue un error ni una coincidencia. Fue deliberado. Y eso, más que cualquier otra cosa que había ocurrido desde que Elvira tocó mi puerta, fue lo que me convenció de que esto era real. De que había algo ocurriendo dentro de mi propia vida que yo no había visto, que alguien me había ocultado, y que la verdad, fuera cual fuera, estaba esperándome en algún lugar que todavía no sabía cómo encontrar. Salí del cuarto de seguridad con la cabeza funcionando a una velocidad que no reconocía como mía. Era esa clase de claridad forzada que aparece cuando el cuerpo entiende que no hay tiempo para el colapso, cuando algo más urgente que el miedo toma el control y te empuja hacia adelante aunque tú no sepas exactamente hacia dónde. Subí al apartamento, cerré la puerta, me senté a la mesa de la cocina y puse el teléfono frente a mí como si fuera un objeto que necesitara vigilancia. Tenía que pensar. Tenía que ordenar todo lo que sabía y separarlo de todo lo que estaba imaginando, porque en ese punto las dos cosas se habían mezclado tanto que ya no podía distinguir bien dónde terminaba la evidencia y dónde empezaba el pánico. Hechos concretos. Eso era lo que tenía. Primero, Elvira había visto a una mujer entrar a mi apartamento con llave a la 1:30 de la madrugada. Segundo, había un olor en el apartamento que yo reconocía y que no tenía explicación lógica. Tercero, la toalla de Regina estaba húmeda. Cuarto, la cámara del vestíbulo confirmaba que una mujer había entrado al edificio a esa hora. Y quinto, la grabación del pasillo del tercer piso había sido manipulada con una precisión que no era accidental. 5 hechos. 5 cosas reales, verificables, que existían fuera de mi cabeza y de mi duelo y de cualquier deseo inconsciente que yo pudiera tener de que Regina siguiera viva. Porque eso también tenía que reconocerlo. Tenía que ser honesto conmigo mismo sobre esa posibilidad, la posibilidad de que una parte de mí, esa parte que todavía no había terminado de aceptar la pérdida, estuviera construyendo conexiones donde no las había, encontrando significado en cosas que eran simples coincidencias porque necesitaba desesperadamente que lo fueran. Eso ocurre. Lo había leído, lo había escuchado, el duelo hace cosas con la percepción que la gente que no lo ha vivido no puede entender del todo. Pero la cámara no era el duelo. La cámara era real. Y la manipulación de esa grabación era real. Y eso no lo había fabricado mi mente. Tomé el teléfono y busqué el número de Ernesto. Lo tenía guardado todavía, en ese lugar de la lista de contactos donde uno guarda los números que no llama casi nunca pero que tampoco puede borrar porque borrarlo se siente como una decisión demasiado definitiva. Lo miré durante un momento sin marcar. Pensé en lo que le diría. Pensé en cómo sonaría esa conversación. Ernesto, alguien entró a mi apartamento anoche con llave. Ernesto, una vecina dice que vio a una mujer que podría ser Regina. Ernesto, ¿sabes algo que yo no sé? No, no podía llamarlo así.
Si Ernesto estaba involucrado en algo, si sabía algo que me había ocultado, alertarlo de frente era la peor estrategia posible. Lo que necesitaba era información antes de confrontar a nadie. Lo que necesitaba era entender qué había pasado realmente la noche del accidente, revisar todo desde el principio con ojos distintos, con la sospecha que 8 meses atrás yo no tenía motivo para tener. Fui al dormitorio y abrí el cajón donde guardaba los documentos importantes. Los había organizado en una carpeta después del accidente, en uno de esos momentos de actividad frenética que a veces reemplaza al llanto porque es más fácil hacer cosas que sentirlas. Ahí estaba todo. El reporte del accidente, los documentos del forense, el certificado de defunción, el proceso con la compañía de seguros. Lo saqué todo y lo puse sobre la cama, y me senté a leerlo de nuevo, esta vez con la atención de alguien que busca algo específico en lugar de la atención agotada de alguien que solo quiere que el trámite termine. El reporte del accidente describía las condiciones de la carretera esa noche. Pavimento seco, visibilidad normal, sin otros vehículos involucrados. La causa oficial era pérdida de control del vehículo, posiblemente por una distracción o un microsueño. No había testigos directos. El coche había sido encontrado por un conductor que pasó por el lugar aproximadamente 20 minutos después del impacto y vio el fuego desde la carretera. Para cuando llegaron los servicios de emergencia, el vehículo estaba completamente destruido. La identificación se había realizado a través de los restos del vehículo registrado a nombre de Regina, algunos fragmentos de documentación encontrados en la escena, y una identificación parcial que el informe describía con un lenguaje técnico y cuidadoso que en su momento yo no había tenido la frialdad ni la distancia para analizar. Lo que ese lenguaje decía, leído ahora con más calma, era que la identificación no había sido completamente concluyente, que había elementos que apuntaban a que se trataba de Regina, pero que las condiciones del incendio habían dificultado una verificación total. En su momento yo no había cuestionado nada de eso. No había tenido capacidad para hacerlo. Estaba destrozado, estaba funcionando en modo de supervivencia, y cuando las autoridades y el forense y todos los que participaron en el proceso me dijeron que era Regina, yo les creí porque necesitaba creerles. Porque la alternativa, que era no tener certeza, era todavía más insoportable que la certeza de la pérdida. Pero ahora, leyendo ese mismo documento con 8 meses de distancia y 5 hechos concretos empujándome desde atrás, la imprecisión de esa identificación se veía de manera completamente distinta. Guardé los documentos y abrí el computador. Entré a la cuenta bancaria conjunta que Regina y yo habíamos tenido durante años y que yo nunca había cerrado formalmente, en parte por burocracia y en parte porque cerrarla también se sentía como una de esas decisiones demasiado definitivas. La cuenta había estado inactiva desde el accidente. Sin movimientos, sin nada. Pero esa mañana, cuando cargó el historial, vi algo que hizo que se me parara el corazón durante un segundo completo. Había un acceso. No una transacción, no un retiro, solo un acceso. Alguien había entrado a revisar el saldo de esa cuenta a las 2:17 de la madrugada. Esa misma madrugada. Aproximadamente 45 minutos después de que la cámara del vestíbulo registrara a la mujer entrando al edificio. Me quedé mirando esa notificación durante un tiempo que no supe medir. 2:17 de la madrugada. Desde un dispositivo que el sistema identificaba como desconocido, con una dirección IP que no reconocía. Alguien que conocía las credenciales de acceso de esa cuenta. Alguien que sabía que existía y que tenía la información necesaria para entrar. El número de personas que podían tener esa información era extremadamente pequeño. Regina la tenía. Yo la tenía. Y posiblemente Ernesto, si en algún momento Regina se la había compartido por alguna razón que yo desconocía. Ernesto. Su nombre seguía apareciendo. No podía ignorarlo más. Pero antes de llamarlo, antes de hacer cualquier movimiento que pudiera alertar a alguien de que yo estaba empezando a unir los puntos, necesitaba una cosa más. Necesitaba hablar con alguien que hubiera estado en la escena del accidente esa noche. Alguien que pudiera decirme algo que los documentos no decían. Busqué el nombre del oficial que había firmado el reporte policial. Hice algunas llamadas, usé algunos contactos que tenía del trabajo para conseguir un número directo. Tardé casi 2 horas. Pero al final conseguí hablar con él. Era un hombre de voz cansada que recordaba el caso con la vaguedad de alguien que ha procesado demasiados accidentes en demasiados años. Le pregunté si había algo que no estuviera en el reporte oficial. Hubo una pausa. Una pausa que duró lo suficiente para que yo supiera que había algo. Me dijo que no era protocolo hablar de casos cerrados con familiares directamente.
Le dije que entendía, pero que tenía razones nuevas para hacer preguntas. Otra pausa. Y luego me dijo algo que cambió el peso de todo lo que ya sabía. Me dijo que en la escena del accidente no habían encontrado restos humanos suficientes para una identificación concluyente, que el nivel del incendio había sido inusualmente intenso para el tipo de colisión reportada, que había habido una discusión interna sobre si el caso debía mantenerse abierto o cerrarse, y que la decisión de cerrarlo había venido de arriba, rápido, más rápido de lo habitual. No me dijo nada más. Colgó antes de que yo pudiera hacer otra pregunta. Me quedé con el teléfono en la mano, en silencio, en el apartamento que de repente se sentía completamente distinto a como se había sentido durante 8 meses. Porque ya no era el apartamento donde yo vivía solo desde que Regina murió. Era el apartamento al que alguien había entrado esa noche. Al que alguien había entrado con llave, con conocimiento, con intención. Era el apartamento donde flotaba un olor que yo reconocía mejor que mi propio nombre. Y era el apartamento desde el cual alguien había accedido a una cuenta bancaria a las 2 de la madrugada, como si estuviera comprobando algo, como si estuviera verificando que los recursos que necesitaba para algo que yo todavía no comprendía seguían donde los había dejado. El caso había sido cerrado demasiado rápido. La identificación no había sido concluyente. Y Ernesto tenía una llave de mi puerta. Levanté el teléfono y le escribí un mensaje. Corto, neutral, sin revelar nada. Solo le decía que necesitaba verlo, que era importante, que si podía venir al día siguiente. Envié el mensaje y lo puse boca abajo sobre la mesa. Después me levanté, fui al dormitorio, y abrí el armario de Regina por primera vez en 8 meses. Olía a cerrado, a tiempo detenido, a esa mezcla de tela y perfume viejo que tienen las cosas que nadie ha tocado en mucho tiempo. Revisé todo despacio. La ropa colgada, los zapatos en el piso, las cajas en el estante de arriba. Todo parecía estar como lo había dejado. Pero en la última caja, la que estaba más al fondo, la que contenía papeles viejos y fotos y ese tipo de cosas que uno guarda sin saber bien por qué, encontré algo que no recordaba haber visto antes. Un sobre. Cerrado. Sin nombre, sin dirección, sin ninguna indicación de qué contenía o de quién lo había puesto ahí. Lo tomé con cuidado, lo sostuve un momento, y sentí que lo que tuviera adentro iba a cambiar algo. No sabía qué. No sabía cómo. Pero lo sentí con una certeza que no necesitaba explicación. Lo sostuve durante un largo momento sin abrirlo. El sobre era blanco, sin marcas, sin escritura en ninguno de sus lados, del tamaño de esos que se usan para cartas personales, no para documentos grandes ni para cosas oficiales. Era el tipo de sobre que alguien elige cuando quiere que algo parezca ordinario, cuando quiere que si alguien lo encuentra por accidente pueda ignorarlo sin darle importancia. Pero yo no podía ignorarlo. Lo había encontrado en el fondo de una caja en el armario de una mujer que supuestamente llevaba 8 meses muerta, en un apartamento al que alguien había entrado esa misma noche, y eso lo convertía en cualquier cosa menos ordinario. Lo abrí despacio, con esa clase de cuidado que uno pone en las cosas cuando sabe que lo que está a punto de ver no va a poder desverse. Adentro había una sola hoja, doblada en 3 partes, escrita a mano, con una letra que reconocía antes de leer una sola palabra. Era la letra de Regina. Esa manera particular que tenía de hacer las mayúsculas, ese trazo ligeramente inclinado hacia la derecha, esa forma de la letra o que siempre parecía demasiado grande en comparación con las demás. No había ninguna duda. La había visto en listas del mercado, en notas pegadas en la nevera, en tarjetas de cumpleaños, en cientos de papeles pequeños durante 12 años. Era su letra. Leí la carta 3 veces. La primera vez sin entender bien, porque las palabras no terminaban de organizarse en algo coherente dentro de mi cabeza. La segunda vez despacio, línea por línea, obligándome a procesar cada frase antes de pasar a la siguiente. La tercera vez de pie, porque en algún momento entre la segunda y la tercera lectura me había levantado sin darme cuenta y estaba parado en el centro del dormitorio con la hoja en las manos y las piernas haciendo un esfuerzo silencioso por sostenerme. La carta no tenía fecha. Empezaba sin saludo, directo, como si Regina hubiera escrito sabiendo que si yo alguna vez la leía ya no habría tiempo para preámbulos. Decía que lo que estaba a punto de leer iba a hacerme daño y que lo sentía más de lo que podía explicar en una hoja de papel. Decía que hacía aproximadamente un año antes del accidente había cometido un error muy grave, que había tomado dinero prestado de personas que no eran un banco ni una institución formal, personas a las que se les prestaba dinero cuando ya ningún otro lugar te lo daba, personas que ponían condiciones que uno solo entiende del todo cuando ya es demasiado tarde para retroceder.
Decía que la deuda había crecido de una manera que ella no había podido controlar y que las personas a quienes les debía el dinero habían empezado a amenazarla. Primero con palabras. Después de formas que la carta no describía con detalle, pero que yo entendí sin necesitar los detalles. Decía que había intentado resolverlo sola. Que no me lo había dicho porque tenía miedo de mi reacción, porque sabía que yo me iba a involucrar y que involucrarme significaba ponerme en riesgo también, y que eso era algo que no podía permitir. Decía que cuando entendió que no había salida dentro de esa vida, que la deuda era demasiado grande y las amenazas demasiado reales, tomó una decisión que sabía que me iba a destruir pero que en ese momento le pareció la única forma de protegerme. Decía que lo sentía. Lo decía varias veces, en distintos puntos de la carta, como si repetirlo pudiera alcanzar para algo. Lo sentía. Lo sentía. Lo sentía. No decía a dónde iba. No decía cuándo ni si pensaba volver. No decía si había alguna posibilidad de que algún día las cosas fueran distintas. Solo decía que me quería, que eso era real aunque todo lo demás hubiera sido una mentira, y que esperaba que con el tiempo yo pudiera entenderlo aunque no tuviera obligación de perdonarlo. Doblé la carta. La puse sobre la mesita de noche. Me senté en el borde de la cama y me quedé mirando el suelo durante un tiempo que no supe medir. No lloré. No grité. No hice ninguna de las cosas que uno imagina que haría en un momento así. Solo me quedé quieto, con esa especie de parálisis que viene cuando la realidad cambia de forma tan completa que el cuerpo no sabe qué respuesta física corresponde a lo que está viviendo. Regina no había muerto. Lo había planeado. Había construido una desaparición, había dejado que yo creyera que estaba muerta, había dejado que yo firmara documentos y organizara un funeral y llorara sobre una tumba durante 8 meses. Y la noche anterior había entrado a mi apartamento, con la llave que todavía tenía, sin despertarme, sin decirme nada, solo para revisar una cuenta bancaria y desaparecer de nuevo antes de que amaneciera. ¿Por qué había vuelto? ¿Qué necesitaba? ¿Estaba en peligro todavía o el peligro ya había pasado? ¿Sabía que yo estaba empezando a descubrir lo que había hecho? ¿Sabía que Elvira la había visto? Preguntas que se acumulaban sin que ninguna respuesta apareciera. Pero había una que se imponía sobre todas las demás, una que no podía dejar de hacerme por más que intentara ordenar el pensamiento hacia cosas más prácticas y más urgentes. Si Regina seguía viva, si había estado en mi apartamento la noche anterior, si había entrado y salido sin que yo supiera, ¿qué estaba esperando para hablar conmigo? ¿Qué la estaba deteniendo? Me levanté y fui a la cocina. Necesitaba agua, necesitaba moverme, necesitaba hacer algo con el cuerpo porque la cabeza ya no podía sostener más peso estando quieto. Mientras bebía, miré el teléfono. Ernesto no había contestado mi mensaje todavía. Eran casi las 12 del mediodía. Ernesto siempre tenía el teléfono encima, era de esas personas que contestaban rápido, que dejaban visto en segundos. El silencio era raro. O estaba ocupado, o había visto el mensaje y estaba decidiendo qué hacer con él. Pensé en todo lo que sabía sobre la relación entre Ernesto y Regina. Eran cercanos, siempre lo habían sido, con esa cercanía particular que tienen algunos hermanos que han pasado por cosas difíciles juntos en la infancia. Regina nunca me había contado demasiado sobre su familia, sobre sus años antes de conocerme, y yo en su momento no había insistido porque respetaba esos espacios. Ahora me preguntaba qué había en esos espacios que yo había elegido no explorar. Me preguntaba si Ernesto sabía lo de la deuda. Me preguntaba si sabía lo del plan. Me preguntaba si la llave que él tenía de mi apartamento había sido usada en algún momento por alguien distinto a él. Fui al computador de nuevo y busqué el número de la deuda. En la carta, Regina no había dado nombres, pero había mencionado una cantidad. $140,000. Lo había escrito con todas las letras, como para que no hubiera posibilidad de confusión. $140,000 tomados de personas que prestaban dinero sin contratos formales y lo recuperaban de formas que la carta prefería no describir. Esa cantidad, esa cifra específica, me dio una escala del problema que hasta ese momento yo no había podido dimensionar. No era una deuda pequeña nacida de un mal mes. Era el tipo de deuda que cambia el tamaño de las amenazas. El tipo de deuda que hace que fingir la propia muerte parezca una solución razonable. Cerré el computador y volví al dormitorio. Tomé la carta del mano de noche y la leí una cuarta vez, buscando algo que se me hubiera escapado en las lecturas anteriores. Y lo encontré. Al final, en las últimas líneas, había algo que en las primeras lecturas mi cerebro había procesado pero no había registrado con la importancia que tenía.
Regina escribía que si yo alguna vez encontraba esa carta, probablemente significaba que algo había salido mal, que el plan había fallado de alguna manera, y que si eso había ocurrido, que tuviera cuidado con las personas que preguntaran por ella, que no confiara en nadie que apareciera buscando información sobre dónde estaba o que sabía yo, que esas personas no serían amigos. Lo leí 2 veces más. Que tuviera cuidado con las personas que preguntaran por ella, que no confiara en nadie que apareciera buscando información. En ese momento, el teléfono vibró sobre la mesita. Era Ernesto. No un mensaje, una llamada. Lo miré sonar durante 3 timbres completos, con la carta en una mano y el teléfono en la otra, sintiendo que lo que hiciera en ese momento importaba más de lo que podía calcular. Contesté. Su voz sonó normal, tranquila, con esa cordialidad de siempre que de repente me pareció demasiado estudiada. Me dijo que había visto mi mensaje. Me preguntó qué pasaba, si estaba bien, si necesitaba algo. Le dije que sí, que estaba bien, que solo quería verlo para tomar un café y hablar un poco, que llevábamos mucho tiempo sin vernos. Hubo una pausa breve, casi imperceptible, y luego me dijo que claro, que con gusto, que quedáramos al día siguiente. Colgamos. Me quedé con el teléfono en la mano, en silencio, pensando en esa pausa, en lo breve que había sido y en lo mucho que había dicho sin decir nada. Porque Ernesto era una persona que no hacía pausas. Era de los que hablaban seguido, fluido, sin espacios. Esa pausa no era suya. Era de alguien que estaba calculando. Y yo lo conocía lo suficiente para saber la diferencia. Esa tarde, antes de que oscureciera, hice una última cosa. Fui a la puerta de Elvira y toqué. Tardó en abrir. Cuando lo hizo, me miró con esa expresión cautelosa de quien no sabe qué esperar. Le dije que la creía, que había encontrado evidencia de que lo que me había dicho era real. Vi algo cambiar en su cara, una mezcla de alivio y de una tristeza nueva, la tristeza de alguien que esperaba equivocarse y descubre que no. Me preguntó qué iba a hacer. Le dije que todavía no lo sabía. Me dijo que tuviera cuidado. Y luego, antes de cerrar la puerta, me dijo algo que no esperaba. Me dijo que la noche anterior, después de que la mujer entró a mi apartamento, había visto algo más. Que aproximadamente 1 hora después, cuando ya creía que todo había terminado, había visto a un hombre en el pasillo, parado frente a mi puerta, quieto, como si estuviera escuchando, como si estuviera esperando. Un hombre que ella no reconocía, y que cuando él finalmente se fue, caminó hacia el ascensor sin prisa, sin mirar atrás, con la calma de alguien que ya ha hecho lo que vino a hacer. Esa noche no dormí. No lo intenté siquiera. Me quedé sentado en el salón con todas las luces encendidas, algo que no hacía nunca, pero que esa noche sentí como una necesidad física, como si la oscuridad fuera un riesgo concreto y la luz una forma de protección aunque yo supiera racionalmente que no lo era. Tenía la carta de Regina sobre la mesa frente a mí, el teléfono al lado, y la cabeza dando vueltas sobre lo que Elvira me había dicho antes de cerrar su puerta. Un hombre en el pasillo, parado frente a mi puerta. Quieto, escuchando, esperando, y luego marchándose con la calma de alguien que ya había terminado lo que vino a hacer. Esa descripción me perturbaba de una manera diferente a todo lo demás. Porque Regina entrando al apartamento, por más que me doliera y me confundiera y me llenara de preguntas sin respuesta, tenía una lógica que yo podía seguir aunque no la aceptara. Era su apartamento también. Lo había conocido durante años. Sabía dónde estaba cada cosa. Tenía razones, aunque fueran razones que yo todavía no terminaba de entender, para haber vuelto. Pero el hombre era otra cosa. El hombre era alguien que yo no conocía, parado en mi pasillo en la madrugada, escuchando detrás de mi puerta. Eso no tenía una lógica reconfortante. Eso tenía la lógica de alguien que estaba buscando algo. O a alguien. Me pregunté si Regina sabía que ese hombre estaba ahí. Si había entrado al apartamento sin saber que la seguían, o si lo sabía y era parte de algo más grande que yo todavía no podía ver completo. Me pregunté si en ese momento, mientras yo estaba sentado en mi salón con las luces encendidas, Regina estaba en algún lugar seguro o si estaba en peligro. Y me pregunté, con una honestidad que me costó, si me importaba. Si después de todo lo que había descubierto, después de 8 meses de duelo fabricado, de funeral innecesario, de dolor real provocado por una decisión que ella había tomado sin consultarme, me importaba lo que le pasara. La respuesta fue sí. Me importaba. Y eso me dijo algo sobre mí que no supe si agradecer o lamentar. A las 6 de la mañana me duché, me cambié y salí. Necesitaba moverme,
Necesitaba hacer algo concreto porque la inacción se había vuelto insoportable. Fui a una cafetería que abría temprano, a 3 cuadras del edificio, pedí un café y saqué el teléfono. Tenía que pensar en los pasos siguientes con la frialdad de alguien que no está emocionalmente involucrado, aunque yo lo estuviera hasta el fondo. Primero, la reunión con Ernesto al día siguiente. Tenía que ir a esa reunión sabiendo lo que sabía, pero sin mostrar que lo sabía. Tenía que escucharlo, observarlo, darle espacio para que dijera algo que me confirmara o me desmintiera lo que sospechaba. Segundo, necesitaba saber más sobre la deuda. $140,000 era una cantidad que dejaba rastros, que involucraba a personas concretas, que tenía una historia que podía seguirse si uno sabía dónde buscar. Tercero, necesitaba encontrar a Regina antes de que alguien más lo hiciera. Ese tercer punto era el más urgente y el más difícil al mismo tiempo. Porque yo no sabía dónde estaba. No tenía un número donde llamarla, no tenía una dirección, no tenía ningún contacto que pudiera llevarme a ella directamente. Lo único que sabía era que había estado en mi apartamento 2 noches antes. Que había accedido a la cuenta bancaria. Que tenía una bolsa al hombro, como alguien que se mueve, que no tiene un lugar fijo, que vive en ese estado de tránsito permanente de quien no puede quedarse en ningún sitio demasiado tiempo. Pagué el café y volví al apartamento. Me senté frente al computador y abrí de nuevo el historial de la cuenta bancaria. El acceso de las 2:17 seguía ahí, quieto, como una huella digital en un lugar donde no debería haber ninguna. Lo miré durante un momento y luego hice algo que no sé si fue inteligente o no, pero que en ese momento me pareció la única opción disponible. Dejé un mensaje. No en el chat de ninguna aplicación, no en un correo, porque no tenía manera de saber si esas vías estaban siendo monitoreadas por alguien más. Lo dejé dentro de la propia cuenta bancaria, en el campo de notas de una transferencia pendiente que no completé, un campo que solo alguien con acceso a esa cuenta podría ver. Escribí 4 palabras. Sé que estás viva. Y puse mi número de teléfono. Luego esperé. No ocurrió nada ese día. Revisé el teléfono más veces de las que podría contar, cada vez con esa mezcla de esperanza y de miedo que tienen los momentos en que uno espera que algo cambie y no sabe si quiere que cambie o no. Nada. Ninguna llamada de un número desconocido, ningún mensaje, ninguna señal de que alguien hubiera visto lo que escribí. A media tarde recibí un mensaje de Ernesto confirmando la hora para el día siguiente. Las 4 de la tarde, en un café que él propuso, uno que yo conocía y que estaba a 20 minutos de mi edificio. Respondí que de acuerdo. Guardé el teléfono. Esa tarde hice algo que no había hecho en los 8 meses anteriores. Revisé las redes sociales de Regina. Sus perfiles seguían activos, intactos, congelados en el tiempo con la última publicación de unas semanas antes del accidente. Nadie los había tocado. Yo no había tenido el corazón para desactivarlos y tampoco había tenido el corazón para revisarlos, así que habían quedado ahí, como esas cosas digitales que sobreviven a sus dueños sin saber qué hacer con esa sobrevivencia. Los revisé despacio, buscando no sé qué exactamente. Tal vez algo que en su momento no había podido ver y que ahora, con los ojos distintos que me daba saber que estaba viva, pudiera tener un significado nuevo. Y lo encontré. En una publicación de hace aproximadamente 14 meses, que era unos 2 meses antes del accidente, Regina había etiquetado a una persona en una foto de un restaurante. Una persona que yo no reconocí de inmediato. Un hombre de unos 50 años, sonriendo, con el aspecto de alguien que está acostumbrado a que lo fotografíen. El pie de foto no decía nada especial. Solo el nombre del restaurante y un emoji. Pero el hombre etiquetado tenía un perfil que, cuando fui a revisarlo, estaba privado. Sin foto de portada, sin publicaciones visibles, con solo un nombre que no me decía nada. Lo anoté. Seguí revisando. Más atrás, unos 4 meses antes de esa foto, había otra publicación. Un comentario de Regina en la página de un negocio, un lugar que yo nunca había escuchado mencionar, en una zona de la ciudad donde que yo supiera ella no tenía nada ni a nadie. El comentario era intrascendente, el tipo de cosa que uno escribe para parecer natural, pero el negocio era de esos que cuando uno busca información sobre ellos encuentra muy poco, esa clase de lugares que existen pero que no tienen presencia real, que son más una dirección y un nombre que una actividad concreta. Lo anoté también. Eran hilos. Pequeños, delgados, pero hilos al fin. Y en ese momento, con todo lo que había acumulado en menos de 48 horas, hasta el hilo más delgado valía algo. A las 9 de la noche, cuando ya había oscurecido y el apartamento había recuperado ese silencio pesado que yo conocía también, el teléfono vibró. Número desconocido.
Lo miré durante 2 timbres completos y luego contesté sin decir nada, solo sosteniéndolo contra la oreja, esperando. Hubo un silencio del otro lado que duró varios segundos. Y luego una voz. Baja, cautelosa, hablando casi en susurros, como alguien que tiene miedo de que la escuchen. Una voz que reconocía antes de que terminara la primera palabra. Una voz que había creído que nunca volvería a escuchar en toda mi vida. Era Regina. No dijo mi nombre. No dijo hola. No dijo lo siento, aunque esas palabras habían llenado la carta que había dejado en el armario. Lo primero que dijo fue una advertencia. Me dijo que no fuera a la reunión con Ernesto. Me dijo que cancelara, que pusiera cualquier excusa, que no me acercara a él. Me dijo que Ernesto no era lo que yo creía. Que había cosas sobre su hermano que ella había tardado demasiado tiempo en entender y que cuando las entendió ya era demasiado tarde para retroceder de manera limpia. Me dijo que las personas a quienes ella les debía el dinero, las personas que la habían amenazado y que la habían obligado a desaparecer, sabían que ella había vuelto a la ciudad. Que alguien se los había dicho. Y que la única persona que podía haberles dado esa información era Ernesto. Intenté hablar. Intenté hacerle preguntas, pedirle que me explicara, pedirle que me dijera dónde estaba para que pudiéramos vernos y hablar de verdad, cara a cara, como la situación exigía. Pero ella habló rápido, atropellada, con la urgencia de alguien que sabe que el tiempo que tiene es limitado y que cada segundo que usa es un segundo que no puede recuperar. Me dijo que el hombre que Elvira había visto en el pasillo trabajaba para las personas a quienes ella les debía el dinero. Que lo había reconocido. Que llevaba días sintiéndose seguida y que la noche en que entró al apartamento había cometido un error al hacerlo porque sin saberlo los había llevado hasta el edificio. Me dijo que lo sentía. Y esta vez, a diferencia de la carta, la voz se quebró al decirlo. Solo un momento. Solo una fractura pequeña y rápida que ella cortó de inmediato, como si no pudiera permitirse ese lujo. Me dijo que iba a intentar arreglarlo. Que no llamara a la policía todavía porque eso podía empeorar las cosas de formas que ella entendía mejor que yo. Y luego me dijo que tuviera cuidado. Que cerrara bien la puerta. Que no abriera a nadie que no esperara. Y colgó. Así. Sin despedirse, sin darme tiempo para decir nada más, sin dejarme un número donde devolverle la llamada. El número desde el que había llamado, cuando intenté marcarlo de vuelta, sonó una vez y luego nada. Desconectado. Un teléfono de esos de prepago que se usan una vez y se descartan. Me quedé de pie en el centro del salón, con el teléfono todavía en la mano, procesando todo lo que acababa de escuchar. La voz de Regina después de 8 meses. La advertencia sobre Ernesto. El hombre del pasillo trabajando para las personas a quienes ella les debía dinero. La confirmación de que volver al apartamento había sido un error que los había llevado hasta aquí. Todo junto, todo al mismo tiempo, todo cayendo sobre mí en ese apartamento silencioso con las luces encendidas y la carta sobre la mesa y 12 años de una vida compartida convertidos en algo que yo ya no sabía cómo nombrar. Una cosa era clara. La reunión con Ernesto del día siguiente no iba a ser lo que él creía que iba a ser. Y yo tampoco iba a ser quien él creía que iba a encontrar. No cancelé la reunión con Ernesto. Sé que Regina me lo había pedido. Sé que me había dicho que no fuera, que pusiera cualquier excusa, que me mantuviera lejos de él. Pero esa noche, después de que la llamada se cortó y el apartamento volvió a ese silencio que ya no era el mismo silencio de antes sino algo más tenso y más cargado, tomé una decisión. Si Ernesto sabía dónde estaba Regina y había pasado esa información a las personas que la amenazaban, cancelar la reunión no iba a cambiar nada. Solo iba a avisarle que yo sospechaba algo. Y perder ese elemento era perder lo único que tenía a mi favor en ese momento. Pasé la noche planificando. No con papel ni con notas, porque no quería dejar ningún rastro de nada en el apartamento por razones que en ese momento me parecieron razonables aunque no pudiera explicarlas con precisión. Lo planifiqué todo en la cabeza, repasándolo una y otra vez hasta que cada paso tenía un orden claro. Iba a ir a la reunión. Iba a escucharlo. Iba a observar cada detalle, cada pausa, cada palabra elegida con demasiado cuidado o demasiado poco. Y dependiendo de lo que encontrara, iba a decidir el siguiente movimiento. Pero antes de la reunión había una cosa que necesitaba hacer. Una cosa que no podía postergar más y que esa noche, mientras la ciudad dormía afuera y yo seguía despierto adentro, se había vuelto urgente de una manera que no admitía más demora. Necesitaba evidencia concreta de la conexión entre Ernesto y las personas que amenazaban a Regina. No suposiciones, no intuiciones,
no la suma de pequeños detalles que solo yo podía conectar porque solo yo tenía el contexto completo. Algo real. Algo que existiera fuera de mi cabeza y que pudiera usarse si llegaba el momento de usarlo. A las 7 de la mañana llamé a un amigo que trabajaba en tecnología, alguien de quien me había distanciado en los meses del duelo, pero con quien la relación era suficientemente sólida para sobrevivir ese distanciamiento. Le expliqué lo mínimo necesario. Le dije que necesitaba rastrear una dirección IP, la que había aparecido en el acceso a la cuenta bancaria, y que necesitaba hacerlo de manera discreta. Hubo un silencio incómodo al otro lado. Luego me preguntó si estaba bien. Le dije que no, pero que lo estaría si me ayudaba. Me dijo que iba a ver qué podía hacer y que me llamaba en unas horas. Mientras esperaba, me duché, me vestí y desayuné por primera vez en días con algo que se parecía a un apetito real, aunque fuera solo el apetito mecánico del cuerpo que necesita combustible para lo que viene. Fui al armario y saqué la carta de Regina. La leí una vez más, esta vez buscando el nombre del negocio que ella había frecuentado, cualquier pista sobre las personas a quienes les debía el dinero. La carta no daba nombres. Era deliberada en esa omisión, como si Regina hubiera tenido miedo de que la carta cayera en manos equivocadas y hubiera elegido la vaguedad como protección. Pero había una frase, casi al final, que en las lecturas anteriores había pasado por encima sin detenerme. Decía que había empezado todo por Iván. Que Iván le había presentado a las personas equivocadas en el momento equivocado, y que aunque no creía que Iván lo hubiera hecho con mala intención, el resultado había sido el mismo. Iván. Un nombre concreto por fin. Busqué en mi memoria si Regina había mencionado alguna vez a alguien con ese nombre. Y lo encontré, en algún lugar lejano de los recuerdos, una mención casual de hace años, en el contexto de su trabajo. Un colega, alguien con quien había coincidido en un proyecto, alguien a quien había mencionado una vez y nunca más. No tenía apellido, no tenía más información. Pero tenía el nombre. Y tenía las publicaciones en redes sociales que había encontrado el día anterior. El hombre de la foto en el restaurante, el que tenía el perfil privado. Fui a buscarlo de nuevo y esta vez, con más paciencia y más tiempo, encontré algo que antes no había notado. En los seguidores de ese perfil privado, entre los pocos que eran visibles, había un nombre. Iván. Sin apellido visible, con una foto de perfil que era un paisaje y no una cara. Pero Iván. El hilo se estaba volviendo una cuerda. A las 10:30 mi amigo me llamó. Me dijo que la dirección IP del acceso a la cuenta correspondía a una red registrada en una empresa, un nombre que no me decía nada de inmediato, pero que cuando lo busqué en el registro mercantil encontré algo interesante. La empresa tenía 2 socios registrados. Uno era un nombre que no reconocí, el otro era Ernesto. Me quedé mirando la pantalla durante un tiempo que no supe medir. Ernesto. Su nombre en una empresa vinculada a la dirección IP desde donde alguien había accedido a la cuenta bancaria de Regina en la madrugada posterior a su visita al apartamento. Eso significaba una de 2 cosas. O Ernesto había sido quien accedió a esa cuenta, lo cual implicaba que tenía las credenciales y que estaba monitoreando los movimientos de Regina. O alguien conectado a esa empresa lo había hecho, con o sin el conocimiento de Ernesto. De cualquier forma, la conexión estaba ahí. Documentada. Real. Llamé a mi amigo de vuelta y le pedí un favor más. Le pedí que guardara esa información, que la documentara de manera que no pudiera perderse, y que si en las próximas 48 horas yo no me comunicaba con él, la entregara a alguien de confianza. Me preguntó qué estaba pasando exactamente. Le dije que era complicado, pero que lo explicaría cuando todo terminara. Hubo otra pausa, más larga que la primera, y luego me dijo que de acuerdo. Que tuviera cuidado. Esa frase, tuviera cuidado, era la segunda vez que alguien me la decía en menos de 24 horas. Primero Elvira, ahora él. Cuando 2 personas que no se conocen entre sí te dicen lo mismo en el mismo día, uno aprende a escuchar. A las 3:30 salí hacia el café donde había quedado con Ernesto. Caminé, aunque tardara más que en transporte, porque necesitaba ese tiempo en movimiento para terminar de ordenar la cabeza. La ciudad a esa hora tenía esa actividad de media tarde que siempre me había resultado extrañamente reconfortante, esa sensación de que la vida cotidiana sigue su curso sin importar lo que esté ocurriendo en el interior de cada persona que camina por la calle. Crucé 3 semáforos, pasé frente a una escuela donde los niños salían en ese momento, escuché conversaciones fragmentadas de personas que hablaban de cosas completamente ordinarias. Y en algún punto entre el segundo y el tercer semáforo, sentí algo que no esperaba sentir en ese momento. Sentí una calma extraña. No la calma de alguien que no tiene miedo,
sino la calma de alguien que ya sabe que el miedo no va a cambiar nada y que ha decidido actuar de todas formas. Llegué al café 5 minutos antes de la hora. Ernesto ya estaba ahí. Eso me dijo algo de inmediato, porque Ernesto tenía el hábito crónico de llegar tarde a todo, era casi una firma suya, algo que todos los que lo conocían habían aprendido a anticipar. Verlo sentado antes de la hora, con el café ya pedido y los ojos en la puerta, me dijo que él también venía preparado para algo. Me vio entrar. Sonrió. Una sonrisa que yo había visto cientos de veces en los años que lo había conocido como cuñado y que esa tarde, por primera vez, no me pareció natural. Me pareció calculada. Me pareció la sonrisa de alguien que está actuando en lugar de estar siendo. Me senté frente a él. Pedí un café. Hablamos de cosas intrascendentes durante los primeros minutos, como se hace siempre al principio de esas conversaciones que en realidad tratan de otra cosa. Él me preguntó por el trabajo, por cómo estaba, por si había podido dormir mejor últimamente, con esa consideración que siempre había tenido conmigo desde el accidente y que ahora veía de manera completamente distinta. Lo observé hablar. Observé sus manos sobre la mesa, quietas, demasiado quietas para alguien que normalmente gesticulaba al hablar. Observé sus ojos, que me miraban con una atención un poco más sostenida de lo habitual, como si estuviera buscando algo en mi cara. Le pregunté, de manera casual y sin señalar nada concreto, si había tenido noticias de algún amigo en común de Regina últimamente. Algo inocuo, algo que podría tener 1000 razones detrás. Vi cómo procesaba la pregunta. Vi ese milisegundo de evaluación antes de responder que en cualquier otra conversación habría pasado completamente desapercibido, pero que yo, en ese estado de atención total, capté con una claridad que casi me dolió. Me dijo que no, que hacía tiempo que no hablaba con nadie del círculo de Regina, que ese tema todavía le resultaba difícil. Lo dijo bien. Lo dijo con la textura emocional correcta, con la pausa justa en el lugar justo. Pero era mentira. Y yo lo sabía. Lo dejé seguir hablando. Lo escuché durante 20 minutos más, respondiendo con normalidad, haciendo preguntas de las que no esperaba respuestas verdaderas pero que me servían para mantener el ritmo de la conversación y para observar. Y en algún momento, cuando el café ya estaba frío y la conversación empezaba a agotar sus propios recursos, tomé la decisión. Saqué el teléfono. Abrí la imagen que había tomado del historial bancario con la fecha y la hora del acceso, y lo puse sobre la mesa frente a él sin decir nada. Solo lo puse ahí y lo miré. El silencio que siguió duró apenas unos segundos. Pero en esos segundos vi todo lo que necesitaba ver. Vi cómo su cara cambiaba. No dramáticamente, no de la manera en que ocurre en las películas. Fue algo más pequeño y más revelador que eso. Fue el cambio de alguien que estaba actuando y que de repente, por una fracción de segundo, dejó de actuar. Vi el cálculo. Vi el momento exacto en que decidió qué cara poner a continuación. Y vi, antes de que llegara esa siguiente cara, la cara real. La cara de alguien que sabe que lo saben. Ernesto tardó exactamente 3 segundos en recomponerse. 3 segundos en los que vi pasar por su cara algo que no tenía nombre fácil, pero que se parecía mucho a la evaluación rápida de alguien que está recalculando una situación que creía bajo control. Luego sonrió. No la misma sonrisa de antes, no esa sonrisa calculada y cálida que había usado desde que yo llegué al café. Esta era distinta. Más pequeña, más tensa, con algo adentro que se parecía a la resignación de alguien que sabe que el juego cambió pero que todavía no ha decidido cómo jugarlo bajo las nuevas reglas. Me preguntó qué era eso que le estaba mostrando. Lo dijo con una naturalidad que habría engañado a cualquiera que no supiera lo que yo sabía. Le dije que era el historial de acceso a la cuenta bancaria que Regina y yo habíamos tenido juntos. Que alguien había entrado a revisar esa cuenta a las 2:17 de la madrugada de anteayer. Y que la dirección IP desde donde se había hecho ese acceso correspondía a una red registrada a nombre de una empresa en la que él era socio. Lo dije despacio, sin levantar la voz, con la misma calma extraña que había sentido caminando hacia el café y que no me había abandonado desde entonces. Lo dije como alguien que está presentando hechos, no como alguien que está acusando, porque quería que tuviera espacio para responder y quería ver qué hacía con ese espacio. Ernesto bajó la mirada al teléfono durante un momento. Luego la levantó hacia mí. Y algo en su postura cambió de manera sutil pero visible, como si hubiera tomado una decisión que relajaba cierta tensión que había estado cargando desde que yo entré al café. Me dijo que teníamos que hablar. Me lo dijo en un tono distinto a todos los que había usado hasta ese momento, un tono sin actuación, sin la textura de algo que está siendo construido en tiempo real. Por primera vez desde que me había sentado frente a él, sonó real. Le dije que para eso estaba ahí.
Ernesto puso los codos sobre la mesa, juntó las manos y me miró de una manera que era mitad confesión y mitad cálculo, como si todavía estuviera decidiendo cuánto decirme y en qué orden. Me dijo que sabía que Regina estaba viva, que lo había sabido desde el principio, que había sido parte del plan desde el primer momento, que Regina lo había involucrado porque necesitaba a alguien de confianza que pudiera manejar ciertas cosas desde adentro mientras ella desaparecía. Me dijo que había aceptado porque era su hermana y porque el nivel de peligro era real, que las personas a quienes ella les debía el dinero no eran el tipo de personas que hacen amenazas vacías, que él mismo había visto de que eran capaces y que en ese contexto el plan de Regina no le había parecido una locura sino la única salida viable. Lo escuché sin interrumpirlo. Lo dejé hablar, lo dejé construir su versión, porque cada palabra que decía era información que yo necesitaba y porque interrumpirlo habría sido darle la oportunidad de recalibrar lo que estaba dispuesto a revelar. Me dijo que su rol había sido simple al principio. Quedarse cerca de mí, asegurarse de que yo estuviera bien, reportarle a Regina de manera periódica cómo estaba el apartamento, si yo había encontrado algo, si había hecho preguntas que pudieran complicar la situación. Me dijo que había usado la llave una vez, hace unos 4 meses, para revisar que la carta seguía en el armario y que yo no la había encontrado. Me dijo todo esto con la voz de alguien que está presentando su participación como algo razonable dentro de un contexto difícil, como si la lógica de la situación justificara cada decisión que había tomado. Y en algún punto de ese relato, sin que yo lo planificara, sentí algo que no esperaba sentir en ese momento. No fue rabia. Fue una tristeza fría y pesada, la tristeza de alguien que descubre que las personas que creía conocer eran capaces de sostener durante meses una mentira de ese tamaño con esa facilidad. Le pregunté por el hombre en el pasillo. El que Elvira había visto la misma noche que Regina entró al apartamento. Vi cómo su expresión cambiaba otra vez, esta vez hacia algo más cercano a la incomodidad real. Me dijo que eso no había sido parte del plan, que cuando Regina volvió a la ciudad, lo había hecho sin avisarle, sin coordinarlo con él, por razones que él no terminaba de entender pero que sospechaba tenían que ver con el hecho de que Regina ya no confiaba completamente en él. Que alguien había notado el movimiento de ella, no sabía cómo ni exactamente quién, pero que las personas a quienes ella les debía el dinero tenían maneras de monitorear cosas que él no podía explicar del todo. Que el hombre en el pasillo no era alguien que él hubiera enviado. Que cuando se enteró de que ese hombre había estado ahí, se había asustado tanto como yo debería asustarme. Le pregunté directamente si había sido él quien les había dicho a esas personas que Regina había vuelto. Me miró durante un segundo que duró demasiado. Y luego me dijo que no. Me lo dijo con una firmeza que sonó distinta a todo lo demás que había dicho, sin el peso de alguien que está eligiendo sus palabras con cuidado, sino con la ligereza de alguien que dice algo que es simplemente verdad. No supe si creerle, pero lo registré. Le pregunté dónde estaba Regina. Me dijo que no lo sabía, que ella había cortado el contacto con él aproximadamente una semana antes, que el último mensaje que había recibido de ella era una advertencia de que se mantuviera al margen, que algo había salido mal y que lo menos que podía hacer era no empeorar las cosas. Me dijo que había intentado comunicarse de vuelta y que no había obtenido respuesta, que estaba preocupado, que por eso había aceptado verme cuando le escribí, porque esperaba que yo tuviera información que él no tenía. Ahí estaba el motivo real de la reunión desde su perspectiva. No había venido a ver cómo estaba yo. Había venido porque pensaba que yo podía llevarlo hasta Regina. Lo miré durante un momento largo y decidí no darle nada. No porque quisiera castigarlo, sino porque todavía no sabía con certeza de qué lado estaba y darle información sobre Regina en ese momento podía ser exactamente el tipo de error que no admitía corrección. Le dije que no sabía dónde estaba, que si lo supiera ya habría hecho algo al respecto. Lo dije con la suficiente convicción para que sonara verdad aunque no lo fuera del todo, porque la llamada de la noche anterior era lo más cercano que yo tenía a una pista y esa pista no pensaba compartirla todavía con nadie. Ernesto me miró un momento más, evaluando, y luego asintió despacio. Me dijo que si yo tenía noticias de ella, que le avisara, que a pesar de todo lo que había hecho y de todas las formas en que yo tenía razones para estar furioso con él, su interés en que Regina estuviera bien era real. No lo discutí. Pagué mi café, me levanté y le dije que iba a pensar en todo lo que me había contado, que no le prometía nada más que eso. Caminé de vuelta al apartamento con la cabeza procesando todo a una velocidad que era casi física, como si los pensamientos tuvieran peso y ese peso se acumulara con cada paso. Ernesto había estado involucrado en el plan desde el principio. Había usado mi confianza y mi llave y mi duelo durante 8 meses para mantener una vigilancia que yo no sabía que existía.
Eso era una traición de un tamaño que todavía no podía medir completamente. Pero también era posible que no hubiera sido él quien alertó a las personas que amenazaban a Regina. Lo cual significaba que había alguien más. Alguien que yo no había identificado todavía. Alguien que monitoreaba los movimientos de Regina con una capacidad que Ernesto mismo describía como inexplicable. Cuando entré al edificio, el encargado me llamó desde su cuarto. Me dijo que esa tarde, mientras yo no estaba, había venido un hombre preguntando por mí. No un vecino, no alguien del edificio. Un hombre de afuera. Había dicho que era un conocido, que quería dejarme un mensaje. El encargado, que era discreto pero no descuidado, le había dicho que no tenía información sobre los residentes y que si quería dejar algo podía hacerlo por escrito. El hombre había dicho que no era necesario, que ya hablaría conmigo directamente, y se había ido. El encargado me lo describió. Unos 50 años, complexión media, ropa discreta, nada que llamara la atención. Nada que lo hiciera memorable excepto los ojos, que el encargado describió como de alguien que está mirando más de lo que le corresponde mirar. Subí al apartamento, cerré con llave, puse el pestillo. Me quedé parado en el salón sin encender la luz, en la penumbra del atardecer que entraba por las persianas en franjas anaranjadas, pensando en ese hombre. En sus ojos que miraban más de lo que les correspondía. En el hecho de que sabía dónde yo vivía. En el hecho de que había venido mientras yo no estaba, como si supiera que no iba a estar, como si alguien le hubiera dicho cuando era el mejor momento para pasar. El teléfono vibró. Número desconocido otra vez. Contesté de inmediato, con el corazón golpeando más fuerte de lo que quería admitir. Pero no era Regina. Era una voz de hombre, tranquila, casi amable, con esa clase de amabilidad que es en realidad una forma de amenaza porque no necesita levantar el tono para dejar claro lo que implica. Me dijo que sabía que Oscar había estado hablando con personas sobre temas que no le correspondían. Que había estado haciendo preguntas, revisando cuentas, reuniéndose con personas. Me dijo que lo entendía, que era natural que yo tuviera curiosidad, que era humano. Pero que había ciertas situaciones que tenían sus propias reglas y que las personas que se metían en esas situaciones sin ser invitadas tendían a complicar las cosas para todos, incluidos ellos mismos. Me dijo que lo pensara. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, en el apartamento en penumbra, con esa voz todavía flotando en el aire como algo que se niega a irse. No había mencionado a Regina. No había hecho ninguna amenaza explícita. Pero no había necesitado hacerlo. El mensaje era perfectamente claro en su vaguedad. Sabían quién era yo. Sabían lo que había estado haciendo. Y me estaban diciendo que parara. Lo cual significaba, entre otras cosas, que estaba más cerca de algo importante de lo que yo mismo había creído hasta ese momento. Y que el tiempo que me quedaba para actuar antes de que esa cercanía se convirtiera en un problema real era considerablemente más corto de lo que me habría gustado. Esa noche tomé una decisión que semanas antes habría considerado imposible. Llamé a la policía. No a la línea de emergencias, no con la urgencia de alguien que tiene un peligro inmediato y visible, sino a un número específico que había conseguido a través de los mismos contactos que me habían ayudado con la dirección IP. Un detective que manejaba casos de amenazas y crimen organizado, alguien que según me habían dicho era de los pocos en los que valía la pena confiar cuando la situación tenía el tipo de complejidad que hacía que los canales normales fueran más un riesgo que una solución. Lo llamé, le expliqué lo esencial, le dije que tenía evidencia concreta y que necesitaba orientación sobre cómo proceder sin poner a nadie en más peligro del que ya existía. Me escuchó sin interrumpirme. Al final me dijo que nos reuniéramos al día siguiente temprano. Que no hiciera nada más esa noche. Que cerrara bien y que esperara. Cerré bien. Esperé. O lo intenté. A la 1:40 de la madrugada, el teléfono vibró sobre la mesita de noche. Regina. No un número desconocido esta vez, sino un mensaje de texto desde un número que tampoco reconocí pero que en el cuerpo del mensaje se identificaba como ella. Decía una sola cosa. Una dirección y una hora. Las 5 de la mañana. Y al final, en letras minúsculas, como si el tamaño de la letra pudiera reducir el peso de lo que pedía, decía por favor. No lo pensé demasiado. Sé que debería haberlo pensado más. Sé que ir solo a una dirección desconocida a las 5 de la mañana, en el contexto de todo lo que había ocurrido en los últimos días, era exactamente el tipo de decisión que uno lee en un periódico y no entiende cómo alguien pudo tomarla. Pero había algo en ese por favor que desactivó la parte de mí que evalúa el riesgo. Era su voz escrita. La conocía. Y fui. La dirección era un edificio antiguo en una zona de la ciudad que yo no frecuentaba,
a unos 20 minutos caminando. Llegué 10 minutos antes. La calle estaba vacía, quieta, con esa quietud particular de las horas anteriores al amanecer que hace que todo parezca más expuesto de lo normal. Esperé en la entrada. A las 5 en punto exacto, la puerta del edificio se abrió desde adentro. Y ahí estaba Regina. 8 meses. 8 meses desde la última vez que la había visto, aunque en ese momento yo creía que esa última vez había sido definitiva y permanente. Había cambiado. No de manera dramática, no con la transformación radical que uno imagina en alguien que ha estado viviendo escondida. Estaba más delgada. Tenía el cabello diferente, más corto, de un color ligeramente distinto al que yo recordaba. Había algo en su postura, una tensión acumulada que no estaba antes, la postura de alguien que ha pasado meses mirando por encima del hombro y que ya no sabe cómo dejar de hacerlo. Me miró durante un segundo que contenía demasiadas cosas para caber en un segundo. Y luego me dijo que entrara, rápido, que no convenía estar en la calle. Subimos a un apartamento pequeño en el tercer piso. Era un lugar prestado, me explicó, de alguien en quien confiaba y que no tenía conexión con nada de lo que había ocurrido. Había una mesa pequeña, 2 sillas, una ventana con la persiana casi completamente cerrada. Nos sentamos. Y por primera vez en 8 meses, Regina y yo estuvimos en el mismo cuarto. No hubo un abrazo. No hubo llanto inmediato. Hubo un silencio que duró lo suficiente para que los dos entendiéramos que lo que venía después iba a ser difícil y que ninguno de los dos tenía manera de evitarlo. Le dije que tenía preguntas. Me dijo que lo sabía. Le dije que necesitaba respuestas reales, no la versión cuidadosa de las cosas sino la verdad completa aunque fuera más difícil de escuchar que lo que ya sabía. Me miró y asintió. Me contó todo. La deuda había empezado 3 años antes, en un momento en que el negocio en el que había invertido dinero propio, dinero que yo no sabía que tenía porque lo había ahorrado durante años sin decirme nada, había colapsado de manera súbita. Para intentar recuperar lo perdido había tomado dinero de Iván, que era exactamente lo que la carta decía, un hombre que parecía un colega ordinario pero que tenía conexiones con personas que prestaban capital sin contratos formales y lo recuperaban con intereses que crecían de maneras que los documentos nunca describían con claridad. La deuda inicial era manejable. En 6 meses se había triplicado. En 1 año era impagable. Y las amenazas habían empezado cuando ella intentó negociar una salida que las personas al otro lado no estaban dispuestas a aceptar. Le pregunté por qué no me lo había dicho. Porque en algún punto de esos 3 años, en alguno de los cientos de momentos posibles, no había encontrado la manera de contarme lo que estaba pasando. Me miró con una expresión que no era exactamente culpa pero que tampoco era inocencia. Me dijo que al principio pensó que podía resolverlo sola. Que cuando entendió que no podía, tenía miedo de lo que yo haría si lo sabía, de que me involucrara de formas que me pusieran en peligro. Y que cuando el peligro se volvió demasiado grande para seguir gestionándolo, la única salida que encontró fue la que tomó. Me lo dijo sin excusas adicionales, sin el andamiaje de justificaciones que habría sido más fácil construir. Me lo dijo directo, con la sobriedad de alguien que sabe que no hay manera de presentar esto que lo haga parecer menos de lo que es. Le dije que el plan había fallado, que las personas a quienes les debía el dinero sabían que estaba viva y que estaba en la ciudad, que habían enviado a alguien al edificio, que me habían llamado a mí, que el tiempo que le quedaba de invisibilidad era probablemente muy corto. Vi cómo procesaba eso. Vi cómo algo en su cara se tensaba y luego se resignaba, la expresión de alguien que sospechaba lo que escuchaba pero que esperaba estar equivocado y descubre que no. Le conté sobre el detective. Le dije que tenía una reunión esa mañana, que había evidencia concreta, que había una posibilidad real de que esto pudiera resolverse por una vía que no implicara que ella pasara el resto de su vida escondiéndose. Me miró con una mezcla de esperanza y de miedo que era casi dolorosa de observar. Me dijo que había intentado esa vía antes, que había tenido miedo de que las personas a quienes les debía el dinero tuvieran conexiones que hacían que los canales oficiales fueran peligrosos. Le dije que el detective que yo había contactado era diferente, que tenía razones para creerlo, que no le pedía que confiara ciegamente sino que me diera la oportunidad de intentarlo. Hubo un silencio largo. Afuera empezaba a escucharse el ruido de la ciudad despertando, esos primeros sonidos de la mañana que llegan antes de la luz. Regina me miró durante ese silencio con una expresión que no supe clasificar del todo. Y luego me dijo que de acuerdo, que iba a confiar en mí una vez más aunque no tuviera ningún derecho a pedírmelo. Lo dijo exactamente así, con esas palabras, sin suavizarlas. Y eso, paradójicamente,
fue lo más honesto que me había dicho en toda la conversación. La reunión con el detective esa mañana duró casi 3 horas. Fui solo primero, presenté la evidencia, expliqué todo desde el principio. Él escuchó con la atención de alguien que sabe separar lo relevante de lo que no lo es y que hace preguntas en los lugares exactos donde las preguntas importan. Cuando terminé, me dijo que lo que tenía era suficiente para abrir una investigación formal, que la conexión entre la empresa de Ernesto, la dirección IP y la cuenta bancaria era un punto de entrada concreto, que los nombres que yo había encontrado, Iván y el hombre de la foto del restaurante, eran personas que ya aparecían en investigaciones previas que no habían podido cerrarse por falta de evidencia conectada. Lo que yo tenía conectaba puntos que antes estaban separados. Ernesto cooperó. No de manera inmediata ni completamente voluntaria, pero cuando el detective lo contactó y le explicó cuál era su situación legal real, la cooperación llegó con una rapidez que decía algo sobre cuánto había estado cargando él también durante esos meses. Dio nombres, dio fechas, dio información sobre las operaciones de las personas que habían amenazado a Regina, que resultó ser más valiosa de lo que cualquiera de nosotros había anticipado. No sé si eso lo redime. No es una pregunta que me corresponda responder. Las personas responsables fueron detenidas semanas después. No todas, no de manera inmediata, porque estas cosas nunca son tan limpias ni tan rápidas como uno quisiera. Pero los nombres principales, los que habían amenazado a Regina, los que habían enviado a alguien a mi pasillo, los que me habían llamado para decirme que pensara bien lo que estaba haciendo, enfrentaron consecuencias reales y documentadas. La deuda fue parte de una investigación más grande que resultó involucrar a más personas y más dinero del que yo habría podido imaginar cuando todo esto empezó con una anciana golpeando mi puerta a las 4 de la mañana. Regina y yo no volvimos. Eso también hay que decirlo con la misma honestidad con que he contado todo lo demás. Nos vimos varias veces durante el proceso legal, hablamos, tuvimos conversaciones largas y difíciles y a veces necesarias sobre todo lo que había ocurrido. Pero hay cosas que el tiempo no repara completamente, hay formas de ruptura que dejan una geometría nueva en los lugares donde antes había otra cosa, y ninguno de los dos pretendió que no fuera así. Se fue a vivir a otra ciudad cuando el proceso lo permitió. Nos escribimos de vez en cuando, mensajes cortos, sin el peso de todo lo no resuelto pero sin fingir que ese peso no existe. Elvira y yo seguimos saludándonos. Pero ya no solo por el interfono. Ahora a veces tomamos café en su apartamento, los miércoles por la mañana, cuando los dos tenemos tiempo y ninguno de los dos tiene nada más urgente que hacer. Me habla de su vida, de las cosas que vio desde su ventana durante todos esos años en que yo ni siquiera sabía que miraba. Es una mujer extraordinaria. Extraordinaria de esa manera silenciosa que no se anuncia y que uno solo reconoce cuando ya ha visto de qué está hecha. Pienso a veces en lo que habría pasado si Elvira no hubiera cruzado ese pasillo. Si el miedo o la duda o la comodidad de no involucrarse hubieran sido más fuertes que lo que fuera que la empujó a golpear mi puerta. No sabría nada. Seguiría viviendo en un duelo fabricado sobre una mentira construida con materiales reales. Seguiría llorando algo que no era lo que creía que era. Y Regina seguiría escondiéndose, sola, en algún lugar que no era ningún lado, cargando el peso de una decisión que nunca debió tomar sola. Hay personas que guardan silencio cuando lo que han visto importa. Y hay personas que cruzan el pasillo a las 4 de la mañana aunque les tiemble la mano. Esa diferencia, esa pequeña y enorme diferencia, a veces lo cambia todo. ¿Usted qué habría hecho en el lugar de Elvira?